Buenas noches. El tema que yo elegí son las civilizaciones prehispánicas. Es el tema que más me gusta. Me gusta mucho la historia y es el que más he leído al respecto. Entonces vamos a decir que una civilización o cultura prehispánica es aquellas que habitaron el continente americano, incluyendo también Perú, bueno, y otros países, antes de la invasión o llegada de los europeos. El primero que llegó, tenemos como conocimiento, es Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, y posterior a ello, pues, la conquista de México con la caída de México Tenochtitlan el 19 de agosto de 1521 con Hernán Cortés. Las principales, o más, hay varias, pero las principales o las que yo puse en esta diapositiva van a ser los mayas, con sus grandes conocimientos científicos de medicina y matemáticos astronómicos y su arquitectura maravillosa. Tenemos a los mexicas, malamente conocidos como los aztecas, que son más posteriores, o bien son los últimos bueno, de las últimas culturas que tuvieron contacto con los españoles. Los olmecas, que su arte lapidario es excelso, es perfecto. Los olmecas se encontraban más en el oriente de México, en esta zona del Golfo, en lo que era Tabasco. Y a culturas importantes como la Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Tenemos a los teotihuacanos, que son del clásico, muy bélicos, más parecía que les interesaba más lo bélico, puesto que conquistaron hasta el Petén. Y a los totonacas, acá tenemos la imagen de la pirámide de nichos, de mis favoritas, y si no es mi favorita, que están en el Tajín, en Veracruz. Bueno, las características principales de las culturas prehispánicas o las culturas precolombinas es su gran conocimiento sobre la agricultura, puesto que ellos observaban mucho estos cambios bien climáticos o que intervenían en sus cosechas. El régimen político era centralizado, bien como culturas de Teotihuacán, que en el clásico tenía gran influencia y grandes y varios pueblos sometidos a su merced, ¿no? Que rendían tributos. Un sistema económico. En las excavaciones arqueológicas se han encontrado este rico intercambio entre diferentes culturas. Por ejemplo, en el Templo Mayor, en estas ofrendas, se han encontrado, por ejemplo, un pez sierra, que es del Golfo o del Pacífico. Bueno, no sé mucho de peces. Tenemos también tortugas, tenemos un puma, tenemos leones, que pues no son propios del centro de México. Entonces eso denota un sistema económico amplio y gran comercio entre varias culturas. El sistema de clases sociales, que es muy marcado, es un sacerdote, es un tlatoani y pues el pueblo, la plebada, ¿no? El tlatoani se elegía de esta manera, que decían que tenía sangre divina o algún contacto con los dioses, culto a los dioses, eran politeístas. Un ejemplo es los mexicas, que como iban conquistando pueblos, se iban tomando a sus dioses como suyos, ¿no? Un ejemplo, no sé, el Teposteco, que era el dios del pulque, al parecer, pues ellos lo conquistaban y se lo atribuían, ¿no? Conocimiento en arquitectura, bien. Si bien dije, los mayas son los más populares y es una cultura que llama mucho la atención incluso de extranjeros. Parece que son extranjeros los que vienen más a estudiar nuestras culturas. Y la invención del juego de pelota, que también era muy basado a ceremonias. Incluso los ganadores eran los sacrificados. Bueno, las principales culturas en México, porque hay varias que no coloqué aquí, nada más coloqué algunas. Está la olmeca, mexica, maya, tolteca, las culturas del norte como las culturas de las casas grandes en Paquime,
y Teotihuacán. Pero también están pues los totonacas, están los otomíes, están los zapotecos, los mixtecos y bueno, faltan varias culturas, cada estado yo creo que tenía varias. La arquitectura se caracteriza por ser monumental. Un ejemplo aquí pongo a Chichén Itzá, que es el templo, el castillo en Chichén Itzá. Otro ejemplo que pongo es Teotihuacán. Esta es la pirámide del Sol y unos templos un poco más pequeños. ¿Por qué las pirámides son tan grandes? Pues se dice en unos estudios que son porque era culto al cerro. Incluso aquí está el Cerro Gordo en el Estado de México y la pirámide que asemeja un poco la silueta. Otro ejemplo que ponemos es Monte Albán en Oaxaca con los zapotecos. Otra cultura también muy interesante que estudió mucho Adolfo Caso. Bueno, los aportes que se dieron fueron varios, estos son los principales, pero si bien yo creo que cada cultura tiene algo que aportar, pero bueno, esto se lo dejamos a la arqueología. Los aportes a la historia es el calendario. Se dice que los mayas tienen el único calendario lunar en todo el mundo. Sistema de escrituras, como ejemplo puse la estela de la Mojarra, es de origen olmeca, esto quiere decir que es de 2500 años antes de Cristo. Si bien yo creo los mayas se basaron o tuvieron contacto con los olmecas, que si bien su escritura es muy similar, hay glifos, ¿no? Tenemos el sistema de escritura que está, la arquitectura que es monumental, es grande y es detallada. Las ciencias, bueno, se aportaron a las matemáticas, a la astronomía, a la botánica, a la medicina, bueno, y la medicina, gran conocimiento del cuerpo, incluso hay evidencia de que se hacían cirugías. Si bien las culturas prehispánicas son realmente, es información muy vasta, habría que enfocarse en algún tema en especial como para poder desarrollarlo, no sé, hablar de religión, hablar de cosmovisión, hablar del arte prehispánico en sí, de la arquitectura, de lo bélico. Es muy amplio, yo solo hablo de lo general y bueno, infinidad de libros que tuve que leer y que me he leído. Pero bueno, muchas gracias, buenas noches.